que es David Ben-Gurión y Jorge Luis Borges, un encuentro poco conocido. Yo no podría empezar esta reunión sin dar nuestro reconocimiento al señor Baruch Tenenbaum, que nació en Argentina en 1933 en la colonia Las Palmeras, provincia de Santa Fe, una villa de inmigrantes judíos, escapando de los pogroms rusos de 1880, hijo y nieto de los gauchos judíos. Se hace conocido como activista del diálogo interreligioso, en especial a través de dos ONG que se funda, la Casa Argentina en Israel, Tierra Santa y la Fundación Internacional Raúl Wallenberg. De acuerdo al Instituto de Investigaciones para la Paz Internacional de Oslo, Baruch Tenenbaum estuvo entre los nominados al Premio Nobel de la Paz en el año 2009. Baruch Tenenbaum fue quien posibilitó el encuentro entre David Ben-Gurión y Jorge Luis Borges, una relación marcada por la admiración a los griegos y a la cultura judía. Voy a proceder a leer, antes de empezar, una carta, un mail que nos mandó el señor Baruch Tenenbaum para esta ocasión. Queridos y apreciados amigos, con mucha emoción les envío estas líneas. Lamento no poder asistir a la charla virtual titulada Ben-Gurión y Borges, un encuentro poco conocido. Tuve el privilegio de acompañar a estos dos gigantes en 1969 en Buenos Aires con motivo de las jornadas dedicadas a Baruch Spinoza, este gran filósofo que fue profundamente admirado tanto por Borges como por Ben-Gurión. La amistad de estos célebres personajes se comenzó a forjar en octubre de 1966, cuando el gran escritor se dirigió en una carta a Ben-Gurión, expresando su admiración por el pueblo judío y por el Estado de Israel. Ya en esa oportunidad, Borges recalcó su admiración por Baruch Spinoza, por Gershon Scholem y Martin Buber, remarcando que somos todos griegos y hebreos. Ben-Gurión le respondió inmediatamente invitándolo a visitar Israel, lo que se concretó en 1969. Borges quedó fascinado, resumiendo su impresión de esta manera: he visitado la nación más joven y antigua del mundo. Allá por el 1966, Borges me acompañó junto con otras personalidades judías y católicas en la creación de la Casa Argentina en Israel, Tierra Santa, que precedió a la Fundación Raúl Wallenberg. Desde este marco invitamos a Ben-Gurión a participar de las jornadas dedicadas a Baruch Spinoza. Tuve el honor de ver de cerca el intercambio de opiniones entre el líder israelí y el gran escritor, y para mí fue una experiencia imborrable. Tuve el honor de ver de cerca el intercambio de opiniones entre el líder israelí y el gran escritor, y para mí fue una experiencia imborrable. Desde Punta del Este felicito a Amigos por Israel, organizadores de este importante evento, a mi querida e infatigable amiga Nava Rubenzadeh, a la Asociación Argentina de Amigos de la Universidad de Ben-Gurión, que encabeza, a personalidades judías de todos los tiempos, a la comunidad Bet Hillel y especialmente a los distinguidos oradores, el profesor Mario Schneider, el profesor Saúl Sosnowski, el rabino Daniel Goldman y también al señor Emilio Perina Konstantinovsky, que en esta oportunidad no pudo estar con nosotros por un problema de personal. Aprovecho la oportunidad para enviarles un cordial saludo de parte del doctor Luis Alberto Lacalle, expresidente del Uruguay y presidente y padre del actual mandatario, con quien también he recordado la memorable visita de Ben-Gurión a Buenos Aires y su encuentro con el maestro Borges. Reciban mi cordial saludo, Baruch Tenenbaum. Muy bien, ahora le quiero dar la palabra. Compartiendo mal, Simón.
Sí, deja de compartir esa pantalla y poner la que corresponde. Ahí está. Muy bien. Quiero darle la palabra a Dani Goldman, que va a empezar con la disertación. Dani. Bueno, en realidad voy a hacer una especie de introducción, buenas tardes, al tema de este encuentro de Borges y Ben-Gurión. Lo tenía que hacer Emilio, pero lamentablemente está con un problema personal, entonces, bueno, voy a tratar de sustituirlo en ese sentido. Pero yo quiero contarles que el 24 de agosto se cumplió el 121 aniversario del nacimiento del escritor argentino que según la crítica fue el más universal, ¿sí? Jorge Francisco Isidoro Luis Borges, que tiene un poema que se llama Borges y yo, ¿sí? Y es de saber que no solo Borges tiene un Borges y yo, ¿sí? Hay también un Borges y yo en todos aquellos en el que Borges nos atravesó. Y no lo digo como una expresión poética, ¿sí? Lo afirmo en un sentido, yo podría decir, existencial, ¿sí? En esa densidad de lo que Martin Buber define como el término relacional yo-tú. Y descubrí a Borges a los 8 años. El azar hizo que mi mamá gane lo que hoy se llama un disco de vinilo, ¿sí? En aquella época no había otros discos que no fuesen de vinilo, no existían los CD, los cassettes, ¿sí? En una kermés de la Asociación Femenina Sionista del barrio de Flores, ¿sí? Y uso la expresión a propósito de vinilo, ¿sí? Para no confundir con el cuento El Disco, ¿sí? Borges tiene un cuento que se llama El Disco, ¿sí? Miren qué difícil es utilizar alguna palabra sin que Borges no lo haya utilizado como cuento. Y volviendo al vinilo, ¿sí? El vinilo se llama Jorge Luis Borges por sí mismo, sus poemas y su voz. Si yo lo conservo todavía ese disco como uno de los mayores trofeos de mi infancia. Mi mamá no se podría haber ganado otro premio, ¿sí? en la Bitzo, ¿sí? Para las señoras judías, los poemas sobre Israel, el Golem, Spinoza, lo transformaban a Borges en un judío honorario, ¿sí? Casi como Judá León, el rabino de Praga, ¿sí? Y fue el vinilo de Borges lo que intimó a que mis padres compren el Wincofón, ¿sí? El cual lo colocamos en el centro de la mesa del comedor, ¿sí? La magia de la púa, ¿sí? Permutaba el surco en voz y la voz en esa expansión del eco en nuestro hogar, ¿sí? Que era una casa de inmigrantes que aprendían el castellano a través de Borges, ¿sí? Ni más ni menos. Y fue así que el poema conjetural, el general Quiroga va en coche al muere, ¿sí? Que mi vieja decía Valmoire, ¿sí? Fundación mítica de Buenos Aires, ¿sí? Como decía mi papá, se transformaron en la melodía de las tardes, ¿sí? No se preocupen, después compraron otros discos, si no nos sometieron solamente a Borges, pero este fue el primero, ¿sí? Durante mi tránsito en la escuela secundaria, a principios de los 70, ¿sí? Las famosas rateadas tenían que revestirse de alguna causa ideológica, y en la rateada debíamos justificar la habilidad de nuestra ausencia escolar no como disposición, sino como rebelión contra el sistema. Y con mi compañero, con el compañero de rateadas, ¿no? Creyéndonos herederos de ese mayo francés, con un sentido insurrecto, con una caradurez que imprime la adolescencia, nos dijimos que debíamos ir a visitarlo a Borges. Y tocamos el timbre en esa mañana de un martes, me acuerdo que era martes porque era el día más difícil de la semana escolar, en su departamento de la calle en Maipú al 900, si no me equivoco era 994, ¿sí? Y para nuestra sorpresa, el viejo Borges nos recibió, ¿sí? Y yo tengo que confesar que después del primer grado, esta fue la mayor vivencia de mi vida escolar. Con el tiempo, ¿sí? Aprendí a imitar su voz, a leerlo en las clases de la universidad, a citarlo en mensajes, hasta en casamientos, ¿sí? Él tiene una frase que dice, la amistad no necesita frecuencia, el amor sí. ¿Sí? Una frase que a mí me encanta.
Y así lo transformé en mi mayor, ¿sí? Una de mis mayores referencias literarias. A través de él leí a Berkeley, a Hume, a Gustav Meyrink, a Schopenhauer, y descubrí hasta Gershon Scholem, ¿sí? Solo para citar algunos. Y tengo acá en mi estudio, ¿sí? Frente a la pared donde escribo, si lo pueden ver, su foto, ¿sí? Con Beppo, el gato, ¿sí? Y tengo acá en el escritorio otra foto de Borges con mi maestro, con Marshall Mayer. ¿Sí? Bueno, me volví tan apasionado por Borges que desde mi caradurez y a riesgo de los otros, ¿sí? Comenzaron a invitarme a exponer sobre Borges acá y en universidades del exterior. ¿Sí? Bueno, y en realidad nos convoca este encuentro, ¿sí? De tres amigos, ¿sí? Del profesor Mario Schneider, de la Universidad Hebrea de Jerusalén, a mi amigo Saul Sosnowski, el profesor Saul Sosnowski de la Universidad de Maryland, para hablar sobre una historia que no muchos conocen. ¿Sí? En 1969, creo que lo dijo por ahí al pasar Simón en la carta que mandó Baruch Tenenbaum, David Ben-Gurión vino a la Argentina, ¿sí? Y su viaje tuvo un absoluto sentido curioso, ¿sí? Dictar un seminario sobre Baruch Spinoza junto a Jorge Luis Borges. Las cartas entre ellos, ¿sí? Las podemos ver por ahí, si se pueden pasar, Saúl, no sé si las puede pasar, o si no las pasamos después. ¿Sí? Yo no sé a quién pertenecen exactamente a estas cartas, creo que nuestra querida Nava Rubén Sadé, ¿sí? Presidenta de la Asociación Amigos de la Universidad Ben Gurión de Beersheba, las hizo llegar. Yo no sé si pertenecen a Nava o pertenecen al Instituto Ben Gurión, ¿sí? De Sde Boker, ¿sí? En el medio del desierto del Negev. Pero la cuestión es que en 16 de octubre de 1966, Borges, ya ciego, ¿sí? Le dicta estas líneas a su amanuense. Señor David Ben Gurión, de mi más alta estima, ¿sí? Tengo acá, aparte de la carta, las vicisitudes del hombre son incalculables y muchas yo no querría que éstas me impidieran decirle, siquiera por escrito, la gran admiración que tengo por usted, ¿no? Por David Ben Gurión se refiere. Borges conocía, ¿sí? La obra de Spinoza, de hecho le había dedicado un poema, conocía la filosofía de Buber, había leído, ¿sí? En la biblioteca en su biblioteca, en la casa de Jorge Luis Borges, en el instituto, ¿sí? Está el famoso libro Major Trends de Gershon Scholem, y él termina afirmando ¿sí? la famosa frase: creo asimismo que más allá de los azares de la sangre, todos somos griegos y hebreos. Es una frase famosa. ¿Sí? Ben Gurión la lee, ¿sí? Lee la carta y la escribe inmediatamente en ibrit, que luego fue traducida al español, al señor, ¿sí? Al distinguido señor Jorge Luis Borges. Ahí tenemos la carta de Ben Gurión, perdón, de David, de Borges a Ben Gurión, ¿sí? Pero yo voy a leer la otra. Al distinguido señor Jorge Luis Borges le agradezco profundamente su carta, ¿sí? De su carta veo que por lo menos en un detalle me parezco a usted en la admiración a Grecia y la sabiduría judía. Sería para mí un gran placer si usted podría visitarnos en Sde Boker, ¿sí? Firmado David Ben Gurión. Hay ¿sí? Una discusión alrededor de esta carta, si esta carta fue una transcripción de la carta que realmente escribió Ben Gurión, que fue traducida del ibrit al, llamémoslo, español medio raro, ¿sí? Porque fue traducido al ladino por su secretario, don Itzhak Nabon, quien fue posteriormente presidente del Estado de Israel. ¿Sí? Bueno, hablemos un poco de Ben Gurión entonces. ¿Sí? A ver, a mí me gusta, yo soy un gran admirador de Ben Gurión, lo dije la vez pasada, ¿sí? Es el San Martín de los judíos. ¿Sí? Además de ser considerado el padre fundador del moderno Estado de Israel, David Ben Gurión, ¿sí?
Era un políglota, un hombre interesado por la vida intelectual. Ayer conversamos un poco con Saúl y con Mario sobre el tema. Sí, en otra carta escribe a Borges que querría aprender el español para leer su obra y el Quijote en lenguaje original. ¿Sí? Miren qué interesante, Freud había dicho lo mismo. ¿Sí? ¿Quién habrá copiado a quién? Vaya uno a saber, ¿no? Bueno, la historia continúa. Borges acepta gustoso la invitación de Ben Gurión. El gobierno israelí en 1969 lo invita a Ben Gurión. 6 meses más tarde, a Borges, a Israel. 6 meses más tarde, es decir, a comienzos de junio de ese mismo año, Ben Gurión devuelve la cortesía, ¿sí? Y visita a Buenos Aires por única vez y por pocos días. Los que ya curtimos canas nos recordamos de su visita, ¿sí? Y su conferencia para los jóvenes en la Federación Argentina de Box, ¿sí? En la calle Castro Barros 75, y la relación de Jorge Luis Borges con Israel continuó. En 1971 viaja a recibir el premio Jerusalén, otorgado por la Municipalidad de Jerusalén y por su legendario intendente Teddy Kollek, y en una entrevista Borges afirma: creo que mi pasión por Israel procede de mi abuela inglesa. No sé si lo cito de tu libro, Saúl, Borges y la Kabbalah, que entre paréntesis le comenté que lo volví a leer hoy a la mañana, que es maravilloso, yo se los recomiendo. ¿Sí? Borges y la Kabbalah, Hispamérica, paso el chivo, ¿sí? Bueno, dice, creo que mi pasión por Israel procede de mi abuela inglesa. Ella era protestante, lo cual quiere decir que era lectora de la Biblia, ¿sí? Es decir, que yo me he criado un poco en el ambiente bíblico, dice Borges, y termina rematando con esta frase, es decir, en un ambiente judío. ¿Sí? Bueno, Baruch Tenenbaum, ¿sí?, fue el forjador de estos encuentros, y 2 por lo menos se atribuyen, ¿sí?, la traducción de estos encuentros. Yo todavía no entiendo por qué tendría que haber un traductor, porque los 2 perfectamente hablaban inglés. Pero hay 2 personas que se atribuyen la traducción de los encuentros. Uno es Baruch Tenenbaum, ¿sí?, que después va a haber que preguntarle si realmente él fue el traductor, y el otro fue Oded Sverlik, ¿sí?, un escritor, querido amigo, también fallecido, ¿sí? Y último en esta introducción, ¿sí? Quienes leyeron No digas noche, el famoso libro, el hermoso libro del gran Amos Oz, ¿sí?, él hace alusión al gran Borges, ¿sí? Y cuando le preguntan a Amos Oz sobre su cita, miren qué termina diciendo, y con esto voy a concluir esta parte, ¿sí? Termina diciendo: Borges está sin duda cerca de mi corazón. Así que eso lo transforma, ¿sí?, a Borges no en un escritor argentino, ¿sí?, en un escritor universal. Y ese es parte del encanto. Bueno, después seguimos un poco más, Simón. Bueno, lo voy a invitar a Mario a que tome la palabra. Sí. Gracias, Simón. Gracias por la invitación y gracias a mis amigos, queridos amigos y colegas, Saúl y Dani, por compartir mis pobres ideas sobre este tema. Yo tuve una dificultad. La dificultad se llama epidemia de coronavirus, porque resulta que yo vivo a 800 metros de la casa de Ben Gurión en Tel Aviv, donde se encuentra la biblioteca personal de Ben Gurión con más de 20.000 volúmenes. Y la idea a mí era simple. Cuando me invitaron a esta conferencia, dije, bueno, me voy a la casa de Ben Gurión y miro qué libros de Borges hay allá, qué ediciones, qué idiomas, etcétera, etcétera. Que me pareció un ejercicio básico para prepararme bien para esto. Y luego pensé en consultar Bet Ariela, que es la gran biblioteca de periódicos aquí en Israel,
para ver qué se escribió en aquella época sobre las visitas de Borges a Israel, pero resulta que la epidemia nos llevó al confinamiento y el confinamiento nos llevó al cierre de todos los edificios públicos y no logré acceder a ninguno de estos lugares. O sea, que lo que he hecho en el fondo ha sido releer materiales, fuentes secundarias en general, y que por ende van a repetir un poco las cosas que se están diciendo y se dirán aquí. Y me escribió un texto muy corto y prefiero leer unas partes para que sea más claro. En 1966, el escritor argentino y el ex primer ministro israelí comenzaron un intercambio epistolar que 3 años después se convirtió en un encuentro en Israel y más tarde en Buenos Aires. Y de ahí viene la cuestión de la frase de la primera carta de Borges a Ben Gurión: más allá de los azares de la sangre, todos somos griegos y hebreos. Le había dicho, o le había escrito el autor del El Aleph al político. Son los dos pilares centrales de la cultura occidental que sintetizan y se confrontan en el cristianismo, heredero de ambas, pero que al asimilarlas también rechaza el paganismo griego y el monoteísmo judío endógeno. En su carta de 1966, Borges cita sus estudios de Spinoza, Buber y Gershom Scholem. Sin duda, Spinoza y su filosofía panteísta tuvieron una gran influencia sobre el pensamiento de Ben Gurión, y así lo atestiguó Ben Gurión en muchas ocasiones. En este sentido, vale la pena escuchar el testimonio que hoy día está grabado y está también escrito de Amos Oz, de su visita cuando era un joven soldado realizando su servicio militar obligatorio en Tzahal a la oficina del primer ministro Ben Gurión en Tel Aviv en 1954. Ben Gurión, en esta discusión, sostuvo que la esencia de la enseñanza de Spinoza es que una persona debe permanecer siempre tranquila, dijo, y el resto es parafrasear y parafrasear. Muy sintética, diría yo, la interpretación de Spinoza, y creo que en Ben Gurión iba mucho más allá de esto, pero realmente hay que escuchar lo que grabó Amos Oz antes de dejarnos, que es magnífico y que alegra mucho, o sea, tiene mucha alegría el relato de ese. Buber, filósofo del diálogo, y Scholem, Gershom Scholem, el experto. Mario, sí, perdón, cuando sí. te moves se te va la voz y no se escucha. O sea, dirigite al micrófono, por Voy favor. a Me está quedar pidiendo fijo la gente. entonces, sí. Gracias, perdón. No se pierde en gran cosa, pero me voy a quedar fijo. Entonces digo que Buber, el filósofo del diálogo, y Gershom Scholem, el experto en Shabtai Tzvi y Kabbalah, fueron cercanos a Ben Gurión como intelectuales israelíes de nota, en los grupos de intelectuales que Ben Gurión formaba y que solía consultar, reunir. La fama de Borges como gran escritor y su manifiesto filosemitismo y simpatía por Israel, así como la referencia a las tradiciones culturales griega y hebrea, le valieron una respuesta del líder israelí, quien lo invitaba no solo a visitar Israel, sino también a Ben Gurión mismo en mi hogar, el Kibbutz Sde Boker. Esto merece una conferencia aparte, las visitas de las grandes personalidades que llegaban de todo el mundo, sean jefes de Estado, sean grandes personalidades intelectuales y artísticas, y eran llevados a ver a Ben Gurión, que impersonaba en sus retiros de la vida política el pastor reencarnado de la vieja tradición bíblica en el desierto del Negev moderno, en un pequeño kibutz hermoso, pobrísimo y aisladísimo, con un nivel de austeridad que es casi imposible de imaginar en estos días. Borges viajó a Israel a principios de 1969 y medio año después, Ben Gurión visitó Buenos Aires y disertó sobre Spinoza. No logré leer los diarios de Ben Gurión, que seguramente registran los encuentros con Borges en detalle sintético, y esto es una tarea pendiente que
prometo cumplir cuando abra la biblioteca nuevamente, de una manera sintética, como solía hacerlo Ben Gurión, y todas mis fuentes han sido secundarias y encabezadas por el testimonio del organizador de los encuentros, traductor e intermediario entre las personalidades, Baruch Tenenbaum, como ya se dijo, fundador de la Casa Argentina en Israel, y luego de la Fundación Raúl Wallenberg. Ahora quiero decir algo sobre el mesianismo de Ben Gurión. A finales de la década de 1950, el amplio recurso de Ben Gurión al lenguaje mesiánico y a la Biblia provocó fuertes críticas en amplios círculos de la élite política e intelectual israelí. El temor era que la combinación de amplias ideas mesiánicas y el poder político de Ben Gurión, junto con su estricto control de las fuerzas de defensa de Israel, infligiera un golpe irreparable a la democracia israelí y que el destino de la revolución sionista podría ser como el destino violento de las revoluciones francesa y bolchevique y las guerras de independencia postcoloniales. Todo comenzó con esperanzas modernistas de crear una sociedad modelo y terminó en terror y totalitarismo. Esta crítica jugó un papel destacado en el momento del escándalo político de principios de la década del 60, conocido como el caso Lavón, el affaire Lavón, cuando muchos profesores de la Universidad Hebrea, encabezados por el profesor Nathan Rothenstein, el filósofo y por aquellas épocas rector y luego presidente de la Universidad Hebrea, exigieron que Ben Gurión abandonara la arena política. Observadores académicos posteriores también criticaron el uso del mesianismo por Ben Gurión. Sin embargo, y aquí viene también mi idea, un examen detenido del uso de Ben Gurión del lenguaje y las ideas mesiánicas muestra que no apoyó ni el mesianismo religioso ni ningún tipo de ideología político-secular escatológica, ya que nunca definió al sionismo como ideología mesiánica y nunca usó la retórica mesiánica para explicar un movimiento político específico. En cambio, el uso del lenguaje mesiánico de Ben Gurión debe explicarse a la luz de su pensamiento cívico encapsulado en su idea de Mamlachtiyut. El primer ministro entendía Mamlachtiyut como civismo o la cualidad esencial del ciudadano, lo que deben tener los ciudadanos, una conciencia de la necesidad de la sociedad de funcionar como un sistema de gobierno civilizado e independiente que manifieste la responsabilidad y participación cívicas republicanas, que respete la democracia y defienda la ley y el orden. Ben Gurión entonces nunca aspiró al final de la historia y no tenía ningún deseo de acelerar la historia para acercarse a este fin de los tiempos. Su Mesías no fue un fin en sí mismo, sino un medio para un fin, una idea y un símbolo político cívico que sirvió como instrumento para alentar a los israelíes a crear una sociedad civil progresista e ilustrada. Como dijo un grupo de intelectuales Ben Gurión en 1959, necesitamos que el Mesías no venga. Esa fue la frase de Ben Gurión. El papel dual de la visión mesiánica en la ideología sionista de Ben Gurión, o sea, retórica sí y finalidad no, y el recurso a esta terminología principalmente ocurrió después del establecimiento del Estado de Israel, cuando Ben Gurión ya tenía una carrera política de 40 años detrás de él, desde la Primera Guerra Mundial, ¿verdad? Quizás esta sea la razón por la que los historiadores hasta ahora han enfatizado su uso político instrumental del lenguaje mesiánico durante la primera época del Estado. El primer ministro era ciertamente consciente de los beneficios políticos que obtenía del uso de terminología mesiánica durante esos primeros años.
le ayudó a capturar a las masas, en particular a los nuevos inmigrantes de países islámicos y a los judíos europeos desplazados que no estaban familiarizados con la ideología sionista y que se identificaban más estrechamente con la oración judía, con la tfilá que decía: y dejar que nuestros ojos contemplen tu regreso con misericordia a Sion, que con las teorías sionistas. Así, los estudiosos han notado el papel ideológico atribuido por Ben-Gurión a las ideas mesiánicas después del establecimiento de Israel, afirmando que recurrió a la visión mesiánica y a la Biblia como ideología para la sociedad, israelí emergente, y se equivocan. Fue más un recurso retórico, político, práctico que cualquier otra cosa. Y para explicar esto, cito a Michael Keren, un colega que hace muchos años que ya está en Estados Unidos, que propone 3 fuentes principales de validación utilizadas por los intelectuales públicos: su preocupación por las ideas, su conocimiento histórico y su reputación. Ahora, esto es de los intelectuales públicos y no necesariamente de los políticos, pero los políticos lo usan a través de los intelectuales públicos, porque estoy intentando explicar la atracción y la cercanía que había entre Ben-Gurión, que no era un intelectual público, pero sí un político de alto calibre, hacia intelectuales, y también a Jorge Luis Borges como un notorio intelectual latinoamericano, argentino, y como ya se dijo, uno de los más grandes escritores en la lengua hispana. Ilustró que eran los 3 modos de validación analizando cartas abiertas escritas por el teólogo Martin Buber, el filósofo Nathan Rothenstein, el historiador Yaakov Talmón, los novelistas Amos Oz y más tarde David Grossman, y otros a los primeros ministros de Israel desde 1948 hasta el presente, mostrando cómo evolucionaron los 3 modos en respuesta a las actitudes de los respectivos primeros ministros hacia la participación política de los intelectuales, y cómo fueron combinados por intelectuales públicos que necesitaban estrategias efectivas para legitimar su posición en determinadas situaciones políticas. O sea, descendiendo al nivel absolutamente terrenal, en el fondo estoy diciendo que este era un negocio conveniente para el político de alto calibre, primero y principal Ben-Gurión, pero no mucho menos Menachem Begin, por ejemplo, o Golda Meir, y para los intelectuales públicos que dialogaban o se enfrentaban con estos políticos, especialmente con Ben-Gurión. Como sabemos, la relación entre Ben-Gurión y los intelectuales fue siempre compleja, pero Ben-Gurión fue un gran lector y bibliómano. Esto lo atestigua su biblioteca de más de 20.000 volúmenes que se encuentra en su residencia de Tel Aviv, hoy museo, y sus reuniones con personajes de alto vuelo internacional como Borges mismo y muchos otros. Y voy a citar 4 o 5, pero para denotar el nivel en el cual se encontró Borges también como visitante principal e invitado a la cabaña. No la quiero llamar choza, pero es más choza que cabaña de Ben-Gurión en Sde Boker, ya que los otros, entre otros, se encontraban Albert Einstein, Isaiah Berlin, Shmuel Hugo Bergman, Shmuel Yosef Agnon, Akiva Ernst Simon y muchos otros israelíes, judíos, gentiles, Konrad Adenauer, y bueno, hay una larga lista de intelectuales que dialogaron con Ben-Gurión. También, y no menos importante, el círculo de lectores de la Biblia en la residencia de Ben-Gurión en Tel Aviv desde 1958 a 1963, y su correspondencia alrededor de esto. Por otro lado, el quehacer político, sus cargos públicos y el rol que jugó en Israel y en el mundo no dejaron tiempo para más. Termino recordando
que es verdad que el premio de Jerusalén, que se otorga cada 2 años, fue otorgado en 1971 en el marco de la segunda y última visita de Borges a Israel. Y lo interesante es el jurado. En el jurado de este premio figuraban el profesor Yaakov Talmon, el gran historiador de la Universidad Hebrea, el profesor Aryeh Sachs, el gran profesor de literatura de la Universidad Hebrea, y el profesor Tzvi Verblovsky, que se ocupaba básicamente de la investigación de la religión judía y también de la Kabbalah. No sé en qué medida cada uno de ellos haya tenido el tiempo y la capacidad de leer todo lo que Borges escribió hasta ese momento, hasta 1971, que es muchísimo, y cuánto estaba traducido, cuánto no estaba traducido. Yo creo que al inglés estaba traducido en aquel momento una gran parte de lo que había escrito. Pero lo interesante es que la persona que organizó el panel y que le comunicó a que le comunicó a Borges sobre su victoria en este concurso del Premio de Jerusalén fue Teddy Kollek. Si bien recuerdan ustedes, Teddy Kollek era una de las manos derechas de Ben-Gurión, porque Ben-Gurión tenía por lo menos 3 manos derechas, una de las cuales era Teddy Kollek, que seguía siendo y siguió siendo fiel a Ben-Gurión hasta su último día, y las otras eran naturalmente Moshe Dayan y Shimon Peres. Entonces, diría yo que aquí hay como un... Sí. Mirá para el frente, sí, porque cuando te volteas la cabeza no se escucha nada. Ah, no se escucha nada. Es que tengo que poner el cuando mirás de frente, sí, perfecto. Perfecto. Bueno, no se pierden gran cosa, ya lo dije. Bueno, lo que quiero decir es que aquí esto denota muy claramente las similitudes y diferencias entre estos dos gigantes, entre estos dos grandes personajes. El literato intelectual hasta el final, que fue Jorge Luis Borges, y el político con una fuerte tendencia intelectual, bibliómano, al punto que lo acusaron de recibir corrupción en forma de libros, porque a Ben-Gurión le encantaba que le regalen libros, y cuando algún personaje muy importante lo llamaba de fuera de Israel y preguntaba ¿qué quieres que te traiga?, él pedía libros específicos. Y esto fue interpretado muchos años después como una forma de cuasi corrupción, algo que no debería haberse hecho. Bueno, esos son los términos israelíes de corrupción, ¿no? Entonces, lo que sucedió fue que Ben-Gurión retribuyó de alguna u otra manera, a través de las invitaciones, la visita y la actitud de Teddy Kollek hacia el Premio de Jerusalén, con el engalanamiento, diría yo, de altísimo nivel, que significaban los nombres de Talmon, Sachs y Verblovsky en el jurado que le otorgaba el premio, y que es comunicado la composición del jurado a Borges en la carta de Teddy Kollek de 1971. Creo yo que eso, de alguna u otra manera, iba cerrando esta relación interesantísima. Tengo que agregar un solo detalle, un cotilleo, copucha, o no sé cómo se dice en argentino, no me recuerdo, regilut, no sé, hay una palabra para regilut seguramente. Bueno, cotilleo, digamos, la relación de Ben-Gurión con otros políticos y otros intelectuales, aunque fueran de ideologías encontradas y chocantes, es extraordinaria, y él usaba el puente de su inteligencia y sus conocimientos, su base bibliománica, diría yo. Y hay un hecho de que en 1946, cuando Ben-Gurión, trabajando para la creación del Estado de Israel, se encuentra en París, y es en una época en que hay choques entre los británicos y Mapai y la Haganá, especialmente en Israel, cuando hay un
una ola de terror antibritánica de todas las resistencias, incluyendo la Ghana, Ben Gurión, en el mismo hotel donde se encuentra en Francia tratando de ganar aliados, conoce a Ho Chi Minh, al líder histórico de Vietnam del Norte. Y Ho Chi Minh, viendo a Ben Gurión tan perseguido por los británicos, y en base a ese diálogo intelectual y político que se produce entre los dos, aunque eran de ideologías opuestas, le sugiere a Ben Gurión que si los problemas aumentan, se venga a Vietnam, que va a ser muy recibido en la parte de Vietnam, que en aquella época ya controlaba Ho Chi Minh, y que ellos le van a dar el refugio y el respeto que merece un luchador por la libertad como Ben Gurión. Eso es todo lo que puedo decir yo con esta falta de fuentes primarias sobre Ben Gurión, el intelectual que con mucho placer se encuentra y dialoga con Borges bajo el paraguas de la filosofía de Spinoza y todos los otros que hemos mencionado. Y les pido perdón, por favor, por la brevedad, por un lado, y por otro lado, por haber desviado la cabeza, pero es que me gusta mucho más leer cuanto más viejo soy que inventar. Yo inventaba cuando era joven, pero ya no puedo. Muchas gracias, Mario. Sí, muchas gracias nada. por tu locución. Dani. Sí. Hola, Daniel. Ahí está, ahí está. Bueno, sí, sigo yo y después el final de oro de Saúl Sosnovsky. Así que, bueno, yo quería comentar, en mi oficina, en Betel, tengo una pila de libros, ¿sí?, de padres de amigos míos, que vaciando sus casas encuentran algunas joyitas, ¿sí?, que no saben dónde colocarlas, pero que se pueden imaginar que a mí me interesan, ¿no? Y lo bien que hacen, lo que bien que hacen, ¿no? Y a mí me gusta leer cómo la gente escribía antes, ¿sí? Y cuando digo antes me refiero al encantador lenguaje de hace solo 50, 60 años, ¿sí? Se usaban los sinónimos, se usaba el sujeto y el predicado, hoy ya no se usan, ¿sí? Se adjetivaba, una sola oración ocupaba media hoja, ¿sí?, porque no había apuro para terminar de leer. Y en uno de esos regalos encontré un libro de un tal Robert St. John, ¿sí? Era un periodista, ¿sí?, que escribía biografías, y publicó una encantadora biografía sobre David Ben Gurión, ¿sí? Quiero comentarles del libro un capítulo muy intenso y que me parece que es profundamente simbólico y que tiene que ver con, ¿sí?, con algunas cosas que Mario trajo. Durante el 10º aniversario del Estado de Israel, ¿sí?, época en la que Ben Gurión era primer ministro, se decide que ese acontecimiento, el 10º aniversario, debía ser celebrado durante todo el año, ¿sí?, de mayo a mayo. Y el lema del 10º aniversario, ¿sí?, había sido elegido por el propio David Ben Gurión, ¿sí? Ben Gurión estaba en todos los detalles. No porque específicamente le gustara festejar, eso yo no lo sé, ¿no?, sino porque para él el 10º aniversario era la prueba, ¿sí?, que el proyecto sionista había tenido suceso. Porque su aspiración, ¿sí?, no era la sobrevivencia de los judíos, su propósito era, y ahora lo voy a desarrollar un poco más, el retorno del pueblo judío a su tierra, y destaco lo siguiente: a la tierra de la Biblia, a la tierra de la Biblia, ¿sí? Este no es un tema menor para Ben Gurión. Entonces elige como lema la mitad de un versículo del profeta Isaías, ¿sí? Miren qué significativo, ¿sí? Esta parte del versículo dice: ni aprenderán más para la guerra, ni aprenderán más para la guerra, ¿sí? Pero no es esto lo que yo quiero comentar, porque la historia tiene muchos aditamentos. Escuchen qué emocionante. Para Ben Gurión, el acontecimiento más importante no era
el desfile militar, ¿sí? Ni el Festival de la Canción Israelí, ni los visitantes ilustres que irían a venir en esa fecha, ¿sí? El acontecimiento más importante de todos para Ben Gurión era el Hidón HaTanaj. Hidón HaTanaj, ¿sí? Los de mi generación que estudiaron en un colegio judío saben lo que era, lo que sigue siendo, ¿no? El Hidón HaTanaj. Era y es algo que sigue haciendo, que se sigue haciendo, pero que ya no tiene la misma repercusión. Era el certamen internacional referente a preguntas sobre la Biblia, ¿sí? El acontecimiento más importante para Ben Gurión del Estado de Israel era el Hidón HaTanaj, el certamen internacional de preguntas y respuestas sobre la Biblia. La final eliminatoria, ¿sí? Se llevó a cabo hace exactamente 62 años atrás, ¿sí? Se me ocurre decir así, hace 62 años atrás conmemoramos, por ahí pueden estar en desacuerdo, ¿sí? Permítanme decirlo así, de alguna manera, la independencia cultural del Estado de Israel. La independencia cultural del Estado de Israel, ¿sí? Cuenta la crónica que era el día más caluroso del año, se buscó el patio más grande que se pueda encontrar en Tel Aviv, cada una de las miles de sillas, ¿sí? Estaba ocupada y el primer ministro, ¿sí? Permanecía excitado como un chico sentado en su oficina durante 4 horas frente al aparato de radio, ¿sí? Tratando de adivinar, dice San John, y festejando cada respuesta, ¿sí? Cuando se le informa más tarde, escuchen qué bien, que una población de 1.900.000 habitantes, de esa población había prendido la radio medio millón, ¿sí? Es decir, que casi toda la población israelí, ¿sí? Había hecho lo mismo que Ben Gurión, estaba escuchando la radio, Ben Gurión se frota las manos y dice, ¿sí? Ahora sí es el momento de la resurrección del pueblo judío. Por ahí eso tiene que ver con esa idea mesiánica, Mario, de ben-gurionista, ¿no? Pero a mí me parece esto grandioso, ¿sí? Se dan cuenta, la demostración que la resurrección era un certamen de la Biblia es increíble, ¿sí? Y no estamos hablando de un religioso, ¿sí? Estamos hablando de un líder secular, un líder político, un socialista, un hombre del kibutz, ¿sí? Que abrazaba ideas progresistas y que tomaba al Tanaj como la carta magna del Estado político que él liberaba, ¿sí? Esto a mí me parece maravilloso, ¿sí? El ganador del Hidón, ¿sí? Del certamen, fue un tal Amos Hajam, que después se hizo muy famoso por sus interpretaciones bíblicas. En ese momento Amos Hajam tenía 25 años, era un nativo de Jerusalén, un hombre que tenía la mitad de su cuerpo paralizado, ¿sí? Trabajaba en la escuela para ciegos, enseñaba Tanaj en la escuela para ciegos, y al día siguiente del Hidón, del certamen, Amos Hajam recibe un llamado telefónico en la escuela. Fue a trabajar al otro día, ganó el certamen, al otro día va a trabajar. En Jerusalén en esa época no había teléfonos en las casas, y entonces recibe un llamado telefónico ¿de quién? En la escuela, del primer ministro, que desearía verlo tan pronto como fuera posible. Esto fue a la mañana, escuchen bien. Pide prestado un saco y una camisa a Amos Hajam, ¿sí? Porque no tenía, ya la que tenía la había usado para el Hidón, ¿sí? Y se va lo más rápido posible a la oficina del primer ministro, ¿sí? Ben Gurión lo recibe y le dice, fíjense, escuchar la audición por radio constituyó una de las experiencias más maravillosas para mí como judío, ¿sí? Y estoy seguro que toda la nación, dice Ben Gurión, comparte este sentimiento. Y ahí hablan largas horas sobre el tema favorito de ambos, que era el Tanaj, ¿sí? La Biblia hebrea. Ben Gurión le formula preguntas a Amos Hajam, ¿sí? Tratando de examinar a ver si podía realmente ser el campeón del Tanaj, ¿sí? Entonces le pregunta, lo primero que le pregunta es ¿qué se creó primero? ¿El cielo, la tierra y después la luz o al revés? Porque hay toda una discusión sobre este orden, ¿sí? Es una pregunta muy capciosa.
Amos Jajam, ¿sí?, que era muy simple, para nada petulante, le responde que hay dos versiones según la cual puede leerse el texto, ¿sí? Un exégeta dice que primero se crea la luz, y otro dice que la palabra Bereishit, ¿sí?, en el principio, no hace referencia al tiempo, sino al lugar, ¿sí? Entonces Ben Gurión se queda satisfecho con esa respuesta. Después de 2 horas, ambos se levantan de sus asientos, pero Ben Gurión le dice una última pregunta. ¿Quién fue el personaje bíblico que registra el Tanaj que escribió la biografía de otro hombre? ¿Sí? Quien estudió el Tanaj lo sabe, fácil. ¿Sí? Yeshayahu, ¿sí?, el profeta Isaías. Así responde Amos Jajam, que escribió sobre, ¿sí?, una especie de biografía sobre el rey Uziyahu. ¿Y quién fue Uziyahu, el rey Uziyahu? Uziyahu fue el responsable de la colonización del Negev, ¿sí?, del desierto del Negev. Y Ben Gurión era miembro del kibutz de Boker, ¿sí?, no lejos de la ciudad de Beersheba, en el corazón mismo del Negev. Porque su proyecto individual era revitalizar, ¿sí?, el propio Negev, por eso vivía en el kibutz. Si uno pasea por el Negev, ¿sí?, descubre los atisbos de ese milagro, ¿sí? Lo que dice St. John es muy interesante, porque dice, no le preguntaba por la biografía de Uziyahu, le estaba preguntando por la biografía de Ben Gurión, en realidad, ¿no? Había algo de Uziyahu en Ben Gurión. Bueno, pero hay algo más en esta cuestión del Tanaj y David Ben Gurión, ¿sí? En 1953 Ben Gurión publica, y escuchen esta frase, es una frase muy, muy fuerte: en nuestros 2000 años de exilio no hemos perdido totalmente nuestra creatividad, pero el brillo de la Biblia se apagó en el exilio, al igual que el brillo del pueblo judío, solamente con la renovación de la patria y la independencia hebrea hemos podido revelar la Biblia en su verdadera y plena luz. ¿Sí? Anita Shapiro, que es una colega de Mario, ¿sí?, de la Universidad de Tel Aviv, también de historia, dice que esta declaración ilustra varias actitudes fundamentales del sionismo, y escuchen qué linda definición que da Anita Shapiro, como movimiento renacentista de la Biblia. El sionismo es el movimiento renacentista de la Biblia, ¿sí? Ben Gurión, ¿sí?, cuando cité lo del Hidón Tanaj, el certamen del Tanaj, creía que Israel y el Tanaj, los dos se levantaron y los dos se cayeron juntos, ¿sí? Y tanto Ben Gurión como, qué sé yo, por citar algunos, Jabotinsky, Aaron David Gordon, Berl Katzenelson, ¿sí?, postulan esta tríada, ¿sí?, de pueblo judío, tierra de Israel y Tanaj, a tal punto que Ben Gurión, ¿cómo llama esta tríada? La Santa Trinidad, ¿no? Bueno, me atrevería a decir que Ben Gurión, en definitiva, lo que trataba de hacer era, ¿sí?, en oposición a la... Es decir, reivindicaba el Tanaj en oposición a la literatura talmúdica, o el Midrash, ¿sí?, que era una literatura elaborada en la diáspora, ¿sí? El Tanaj es un testimonio de territorialidad en oposición a la literatura rabínica, que era diaspórica, ¿sí?, que es diaspórica. Y vale la pena señalar que estos procesos, ¿sí?, de reivindicación de un texto no son exclusivos de la tradición sionista, sino que podríamos decir, ¿sí?, de todos estos movimientos de mediados del siglo XIX, que fueron tomados como movimientos nacionales románticos, ¿sí? De esto Mario conoce bien, escribió sobre esto, y simplemente voy a citar a Zev Sternhal, el profesor ¿sí?, amigo de Mario Schneider, en su libro Los mitos fundantes de Israel. Stern muestra que los socialistas seculares, ¿sí?, podrían abrazar una ideología que articular una conexión profundamente espiritual
y a veces inclusive mística, hasta mística, ¿sí? Del pueblo con la tierra, con el idioma, con la historia, con el ritual, ¿sí? Bueno, en otras palabras, si los colonos y los eventuales fundadores de Israel enfatizaron, yo diría, esta función ritual religiosa como un componente social para unificar al pueblo bajo una identidad nacional a través de un texto, que para él era el Tanaj, ¿sí? Para Ben Gurión era el Tanaj. Pero no era solamente el Tanaj en su generalidad, ¿sí? Como citó Mario, él se rodeaba de este grupo de intelectuales, ¿sí? Él crea el círculo de lectores de la Biblia, pero él empieza con un libro. ¿Con qué libro empieza? Yoshua, el libro de Yoshua. Yoshua que describe la conquista de Canaán, ¿sí? La conquista de la tierra de Israel. Es el libro de la epopeya nacional. Así lo llama Ben Gurión a Yoshua, ¿sí? Que lo conecta con un pasado glorioso y que también, ¿sí? Le da una forma a esta nueva identidad, a esta identidad israelí. Y bueno, me parece que eso, ¿sí? Establece algún tipo de vínculo entre Ben Gurión, este texto, y Jorge Luis Borges, que, bueno, lo vamos a dejar para otra oportunidad, yo por lo menos lo voy a dejar para otra oportunidad, que trabaja mucho en términos de la Biblia, ¿sí? En toda su poesía y especialmente en parte de sus cuentos. Bueno, hasta ahí lo mío por ahora. Bueno, gracias Dani por estas hermosas anécdotas que contás de David Ben Gurión. Y vamos a darle la palabra al profesor Saúl Sosnowski, que nos va a hablar seguramente sobre Borges, que es su especialidad. Saúl. Gracias. Ante todo, ojalá siguieran hablando ustedes, porque sigo aprendiendo con cada una de las historias que están contando. Quisiera empezar también agradeciendo a Nava, que fue la mediadora para que pueda participar en este triálogo con Dani y con Mario. Un par de apostillas al comienzo, antes de comentarles algunas cosas. Gracias, Dani, por haber mostrado esa tapa antigua de Mi Borges y la Cábala. Afortunadamente salió hace poco una nueva edición publicada por Modesto Rimba, que incluye una entrevista que le hice a Borges sobre ese tema y que tenía guardada, no sé por qué, pero no la había publicado. Había publicado otra, pero encontré esta, la desgrabamos y está incluida en esta nueva edición. Así que ahí va el aviso para Modesto Rimba, que es la editorial que lo sacó. Voy a volver a algo que dijo Dani dentro de unos minutos, pero como el nexo de todo esto ha sido Spinoza, creo que corresponde leer el poema que escribió Borges sobre Spinoza y que dice así, y no voy a poder imitar la voz de Borges, así que tendrán que aguantarse la voz del padrino, que es la que tengo. Las translúcidas manos del judío labran en la penumbra los cristales y la tarde que muere es miedo y frío. Las tardes a las tardes son iguales. Las manos y el espacio de Jacinto que palidecen al confín del gueto casi no existen para el hombre quieto que está soñando un claro laberinto. No lo turba la fama, ese reflejo de sueños en el sueño de otro espejo. Ni el temeroso amor de las doncellas, libre de la metáfora y del mito, labra un arduo cristal, el infinito mapa de aquel que es todas sus estrellas. Este poema de Borges creo que señala por qué también estuvo tan
de cerca relacionado con historias del Tanaj, cómo se podía establecer el nexo en torno a lo que había indicado ya Dani y antes Mario. Pero hay varias otras cosas que establecen un nexo. Y yo no voy a hablar de Ben Gurión. Me voy a centrar exclusivamente en Borges. En un mensaje que Danny Goldman mandó para Simchat Torah y que acaba de publicar, hizo una alusión sobre la celebración que se hace en Simchat Torah y estableció una distinción entre lo que es hablar del pueblo del libro, cuando quizá lo más apropiado sería hablar de un pueblo de lectores. Y eso resonó enseguida, porque hizo todo un trabajo bellísimo en su presentación entre la nueva premio Nobel que tenemos, Luis Glick, en literatura, un midrash para llegar a esa idea de Simchat Torah. Y de ahí yo me lo llevé para mi terreno. Y es que Borges, una de las grandes lecciones de Borges, ha sido enseñarnos a leer. Eso ha sido primordial. Es decir, enseñarnos a interpretar un texto. Ya desde su primer libro, un libro de poemas de 1923, que se llama Fervor de Buenos Aires, y que escribió al volver de Europa, cuando Buenos Aires era una nueva ciudad para él, nos llama la atención sobre el hecho de que es fortuito el hecho de que haya un redactor que es él y que seamos nosotros sus lectores. Es decir, hay un texto que existe y ese texto no existe a no ser que lo estemos leyendo. Entonces, creo que inclusive esa idea que antes mencionó Dani sobre cuál es el papel que le da Ben Gurión al Tanaj, ¿no? Salvando todas las distancias, es lo que en efecto nos está diciendo Borges. El libro solamente adquiere vida a partir de la lectura que nosotros hagamos de él. Eso está en apenas unas pocas palabras en uno de esos lenguajes que ya no usamos hoy en día, y es una advertencia. Es 1923, es Fervor de Buenos Aires, y lo que él escribe está bajo la sigla a quien leyere. Muchas veces cuando empezamos a hablar de Borges y judaísmo, enseguida surgen las preguntas sobre la filiación de Borges. Y enseguida hay que decir, no, chicos, por más que a él le hubiera gustado, y lo dijo muchas veces, no es judío. Y sí, le vino por el lado de la familia Acevedo, pero no, griegos, hebreos, etc. Y según quien fuera el interlocutor, él iba a cambiar las versiones. Entonces sí, y ahí era siempre necesario subrayar, que escribió sobre judaísmo, que le interesaba, que le interesó el budismo, que le interesó el cristianismo, que le interesaba todo. Que le interesaba todo lo que podía ir adquiriendo de sus lecturas y de su propia Biblia, que era la Enciclopedia Británica. Lo otro que era importante indicar, por lo menos en este contexto, era que los nexos que estableció Borges con el judaísmo los estableció a través de ese acto interpretativo. Aparte de la cuestión de contenidos, es decir, de saber quién era Gershom Scholem, de haber aprovechado el apellido que era el único que podía rimar con Golem en el poema que él considera el más bonito o el mejor que ha escrito, lo cual es discutible, pero de todos modos no estaba nada mal ese poema. Es decir, está buscando cómo interpretar ciertas cosas.
Cuando yo le entrevisté la primera vez, dijo que realmente no podía hablar de ciertas cosas por su ignorancia casi total del hebreo, a partir de lo cual empezó a hablar, a decir Bereshit bara, y siguió de largo, ¿no? Lo cual decir que su ignorancia casi total del hebreo era bastante cuestionable. Alguien que se aprendió solo el alemán, es posible que también hubiera aprendido algo del hebreo más allá de lo que nos daba a entender. Los motivos judíos aparecen en su obra de manera constante. Aparecen también como una manera de aludir a ciertos textos puntuales, algunos de ellos reales y otros que él inventó para la desazón de algunos que empezaron a buscar desesperadamente libros que no encontraban en ningún lado porque no existían, como por ejemplo una historia de la eternidad. Y lo incorporó esos motivos judíos también para hablar de lo que estaba pasando en Alemania en la Segunda Guerra Mundial. Y de hecho, mucho antes de que comenzara la guerra. Hay una serie de textos en un volumen que son de textos recobrados, que no estaban perdidos, pero que había que ir a buscarlos con mucho detenimiento, y que ustedes van a encontrar también si buscan un libro muy útil que es Borges en Sur, donde se recopilan las notas que él publicó en Sur, y donde llama muchísimo la atención sobre lo que estaba pasando en Alemania en los años 30. Y llama la atención sobre ciertos edictos. Llama la atención sobre una historia de la literatura alemana que prescinde de todos los judíos en la historia alemana, pero que no prescinde de un discurso de Hitler, que no prescinde de una cita del nazi Rosenberg. Y que a él le preocupa, porque ¿qué es ese pueblo que se está ahora educando en una nueva profesión que es la de bárbaros y que está ignorando la cultura de la cual viene? Ese mismo tipo de aproximación que van a encontrar en muchísimos de sus ensayos y que fueron publicados a lo largo de los años 30 y también en los años 40, aparecen en textos donde él está anticipando lo que puede ocurrir si es que los nazis llegaran a ganar la guerra. Muchos de los que nos enfrentamos al libro Ficciones de Borges y que empezamos leyendo el primer cuento de él, Tlon Uqbar Orbis Tertius, que disuadió a muchos de seguir con Borges, porque se perdían en lo que él estaba tratando de decir, omitimos que lo que él está haciendo en ese texto, publicado durante los años de la Segunda Guerra, cuando los nazis estaban ganando la guerra, él está leyendo ese texto casi con un tono profético, anticipando lo que podría ocurrir si los nazis ganaran. Y eso se explica, si lo leen con detenimiento y no se pierden en lo que son los diferentes idiomas de los hemisferios de Tlön, lo van a descubrir al llegar al final de ese texto, cuando todo el mundo se va transformando en Tlön. Y enseguida les tiene que llamar la atención algo apenas ven ese título, porque Tlön tiene diéresis. Y de pronto ustedes empiezan a ver, bueno, pero ahí hay una serie de alusiones a lo que es Alemania. Y al final él dice que lo que puede ocurrir es que desaparezcan el francés y el inglés y el mero español. Y ustedes se preguntan por qué el francés y el inglés, porque son los idiomas de los aliados. ¿Y por qué el mero español?
porque ese es su idioma. Y él dice, bueno, voy a seguir por otro lado, ¿no? Es decir, ahí donde no aparece de manera explícita de ningún modo el motivo judío, sí aparece la condena del autoritarismo, sí aparece la condena de lo que estaba pasando en Alemania. Hay otros cuentos donde eso es obvio. Alguien me escribió recién la escritura del Dios. Por supuesto que en la escritura del Dios lo vamos a encontrar. Vamos a encontrar motivos judíos en las ruinas circulares. Lo vamos a encontrar en muchísimos lugares si es que nosotros lo leemos desde esa perspectiva, ¿no? Es decir, él mismo nos está dando pautas de cómo interpretar. Creo que en ese sentido, la aproximación exegética de Borges a los textos es lo que lo hace, entre comillas, estoy por decir más judío, pero no quiero, digamos, más cercano a lo que es, otra vez salvando todas las distancias, hacemos a veces leyendo la Torá o interpretando ciertos pasajes del Tanaj. Un ejemplo puntual. Un texto que se llama Tres versiones de Judas, ¿no? Donde él se pregunta qué sentido tiene toda esa historia. Donde también había dicho que toda la idea de una Trinidad le parecía de una pobreza imaginativa total. Pero donde él se está preguntando sobre la historia, sobre el hecho más importante en la civilización occidental, que es la crucifixión de Jesús, ¿cómo es posible que los evangelios no se pongan de acuerdo? ¿Cómo es posible que un rico como Judas traicione? Y empieza a cuestionar, a interrogar un texto. Esa es una parte judía de Borges, interrogar, permanentemente interrogar, cuestionar autoridad, ¿no? Cuando Dani estaba contando antes y Mario, con la documentación que tuvo, ofreció lo que implicaba el Tanaj para la resurrección cultural de Israel, ¿no? Yo inevitablemente, estando a pocos minutos de Washington, tenía que pensar en cuánto hemos caído cuando el perverso que ensucia la Casa Blanca desde el año 2016 utiliza una Biblia para amedrentar a gente que estaba apoyando algo importante, que es la defensa de la vida, para sacarse una foto hipócrita adelante de una iglesia. Es decir, hemos caído de una interpretación y de una búsqueda de sentido en textos que consideramos sacros o consideramos por lo menos clásicos, a la utilización de algo como si fuera un objeto hollywoodense. Pero retorno a esto. Por la misma razón que Borges aborreció de los autoritarismos, que aborreció espectacularmente de él el nazismo y lo que le hizo a la cultura alemana, en la misma medida lo que hizo es exaltar lo que es la libertad de pensamiento y lo que es la libertad de enfrentarse a un texto que le puede dar a un pueblo un sentido. Él tiene unas breves páginas que se llaman Sobre los clásicos. ¿Y qué es un clásico para él? El clásico es el libro en el cual un pueblo halla su destino, en el cual el pueblo encuentra su sentido de ser. Y creo que eso lo acerca también
a los comentarios que hicieron mis queridos amigos Dani y Mario al comienzo de esta charla. Él escribió algunos poemas sobre Israel. Dani comentó ayer que eso fue a pedido de Korenblit, ¿no? Como que lo hizo, está bien, aceptemos que lo hizo a pedido, pero algo le salió. Y quiero leerles un poema de Borges que se llama Simplemente a Israel. Y que se va, de algún modo va a comulgar, con perdón de la palabra, con algo que ya hemos escuchado recién, con la cita del medio versículo de Ishayahu, ¿no? Dice así el poema: ¿Quién me dirá si estás en el perdido laberinto de ríos, empiezo? ¿Quién me dirá si estás en el perdido laberinto de ríos seculares de mi sangre, Israel? ¿Quién los lugares que mi sangre y tu sangre han recorrido? No importa. Sé que estás en el sagrado libro que abarca el tiempo y que la historia del rojo Adán rescata y la memoria y la agonía del crucificado. En ese libro estás, que es el espejo de cada rostro que sobre él se incline del rostro de Dios, que en su complejo y arduo cristal terrible se adivina. Salve Israel, que guardas la muralla de Dios en la pasión de tu batalla. Es decir, ahí está presentando, dando su nexo propio, el nexo individual con Israel, como leyendo lo que es Israel, como leyendo también lo que significa el hallarse a través del libro. En 1969 escribió otro poema que dice Israel, 1969. Apenitas un poco más largo, pero como él diría, enriquece lo que dijo el anterior. Temí que en Israel acecharía con dulzura insidiosa la nostalgia que las diásporas seculares acumularon como un triste tesoro en las ciudades del infiel, en las juderías, en los ocasos de la estepa, en los sueños, la nostalgia de aquellos que te anhelaron, Jerusalén junto a las aguas de Babilonia. Y de pronto tenemos al Narot Babel, Sham Yashavnu Gambajinu, ¿no? ¿Qué otra cosa eras Israel sino esa nostalgia, sino esa voluntad de salvar entre las inconstantes formas del tiempo tu viejo libro mágico, tus liturgias, tu soledad con Dios? No así. La más antigua de las naciones es también la más joven. Lo escuchamos hace un rato eso. No has tentado a los hombres con jardines, con el oro y su tedio, sino con el rigor. Tierra última. Israel, le has dicho sin palabras, olvidarás quién eres, olvidarás al otro que dejaste, olvidarás quién fuiste en las tierras que te dieron sus tardes y sus mañanas y a las que no darás tu nostalgia. Olvidarás la lengua de tus padres y aprenderás la lengua del paraíso. Serás un israelí, serás un soldado. Edificarás la patria con ciénagas, te levantarás con desiertos, trabajará contigo tu hermano cuya cara no has visto nunca. Una sola cosa te prometemos, tu suerte en la batalla. Y por segunda vez es la batalla con la que él termina. Y por segunda vez es a través del libro donde él cifra el encuentro con Israel y con el judaísmo. Creo que ese es uno de los nexos más fuertes que podemos encontrar cuando pensamos en Borges y lo que es su relación con el judaísmo, lo que es su relación con los judíos y lo que es nuestra relación
con uno de los muchos Borges que también en esto encontramos. Y paro aquí. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Saúl. Espléndida tu charla. Y bueno, estamos llegando al final. Quiero darle la palabra a la señora Nava Rubenzadeh, que quiere decirles unas palabras. Nava. Bien. Estoy emocionada, muy emocionada. Nava, apagá uno de los dos aparatos que tenés prendido. Bien, ok, estoy muy emocionada. Quiero agradecer de parte de la Asociación Amigos de la Universidad de Ben Gurión a Mario, a Saúl, a Dani, la charla tan interesante que hoy en día lo escuchamos a los tres. No les llamo profesores o rabinos, les llamo amigos. Me toman a mí como amiga. La verdad que creo que era una tarde para nuestra alma, enriquecer nuestra alma. Y le agradezco muchísimo. Quiero agradecer muchísimo también al amigo de Israel, a Bet Hillel, al personalidad judía de todos los tiempos, y agradezco mucho a Simón que nos diste esta oportunidad de hacer esta charla, y lamentablemente que nuestro amigo Emilio no está con nosotros, pero ya la próxima vez en la otra charla va a estar. Gracias para todos que nos escucharon, y era un placer en un momento difícil que pasamos con la epidemia, con la situación, estar en un momento con Borges y Ben Gurión, gente que tenían su dignidad, su moral y su honestidad. Gracias. Muchas gracias, Nava. Muchas gracias a los profesores Mario Schneider, a Saúl Sosnowski, al amigo Daniel Goldman. Esta charla tenía programada como una especie de continuación para el próximo domingo, que era la visita a la casa de Ben Gurión y a la tumba de Ben Gurión y Pola, que iba a ser directamente desde Israel, pero lamentablemente el COVID no nos dejó y hemos tenido que posponerla para el día 22 de noviembre. Así que bueno, tendremos que tener paciencia para esa visita. A su vez, quiero invitarlos a una charla para el próximo día miércoles a las 17 horas, una charla también desde Israel y Argentina. El tema es cómo logró Israel reconvertirse en pocos años de un país exportador agrícola en una potencia mundial de la innovación tecnológica. Startup Nation, el milagro económico israelí. Contaremos con Dalia Silverstein desde Israel y Alejandro Quijak desde Argentina. Así que solo me queda agradecerles. Otra vez gracias por acompañarnos. Y bueno, los esperamos y sigamos juntos en esta tarea que hemos emprendido. Gracias a todos y que tengan buenas tardes. Muchas gracias.